Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Hay como una personita levantando así la mano. Pueden compartirnos. Podemos en la parte izquierda encontrar un micrófono donde pueden compartir sus comentarios, dudas o algo que quieran compartir, ¿verdad? Y estará como una camarita. También pueden ahí, si nos quieren honrar con mostrándonos su carita o algo, también serán bienvenidos. Hay como unas fichitas donde pueden encontrar una burbujita que es donde nos pueden colocar sus comentarios si en dado caso no quisieran activar su audio. Y pues solo. Melissa. Gracias, Lisbeth. Por el momento vamos a retirar los micrófonos y los videos, así ustedes pueden escuchar bien. Ya al momento pues de llegar a participar, le vamos a habilitar cada uno pues de esas herramientas. Bueno, entonces empecemos, por favor. El tema se llama manejo de emociones ante nuestra nueva normalidad. Pues muchos de nosotros, inclusive pues todos nosotros, tenemos ciertas emociones, ciertos sentimientos en los cuales se nos ha presentado en esta cuarentena, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta de una pregunta. Pensemos un poquito, por favor, qué emoción es la que predomina en esta cuarentena. ¿Cuál es esa emoción? La podemos escribir en el chat. Carolina dice angustia, Michelle dice incertidumbre, posiblemente miedo. Buenos días. Pablo dice que tristeza, Ingrid dice miedo, Michelle dice desesperación, Jacqueline dice miedo, Elman dice ansiedad, Stephanie dice aburrido, de aburrimiento, Edgar dice inseguridad, Wendy dice frustración, Walter dice ansiedad y desesperación. Muy bien. Todas esas emociones pues las podemos sentir inclusive todas al mismo tiempo, ¿verdad? Si se dan cuenta, no tenemos acá sentimientos pues positivos, ¿verdad? Obviamente pues por toda esta situación genera pues miedo, ansiedad y todo lo que ustedes nos acaban de informar. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña actividad, ¿verdad? En la cual necesito un participante. ¿Quién quiere participar en esta actividad? Vamos a tener que habilitar el micrófono. Levanten la mano, por favor. ¿Quién quiere participar? Dice Guillermo. Muy bien, Guillermo. Ahorita habilitamos el micrófono. Un momentito, por favor. Vamos a habilitar el audio. Hola, muy buenos días. Listo. Buenos días, Guillermo. Bueno, la actividad se llama Sirena en el barco. Aquí vamos a practicar un poquito de la respiración. Yo te voy a ir indicando una frase como un cuento, un mini cuento, y tú vas a pronunciar la letra U exhalando, ¿verdad? Lo puedes hacer de forma suave, ¿verdad? Con un tono de voz
un poco bajo para que no te canses muy luego, ¿verdad? La vas a pronunciar 2 veces. La primera vez, cuando sientas que ya no tienes más aire en tus pulmones, inhalas nuevamente y vuelves a decir la vocal U. Entonces, por ejemplo, dice, soy la sirena del barco, y tú empiezas hasta que se te termina el aire. A la segunda vez respiras y vuelves a pronunciar la letra U. ¿Estás listo? Sí. Ok, perfecto. Empezamos. Soy la sirena del barco. Que anuncias su llegada al puerto. Todos me escuchan desde tierra. Y acuden a mi llamada. Muy bien, excelente, Guillermo, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo te sentiste con esta actividad. Al principio, no sé, sentí así como que forcé un poco, o sea, me cansé, pero conforme lo fui haciendo ya era como más relajado. Incluso al escucharlo yo creo que hasta mi tono de voz cambió porque ya iba como más relajado. Me ayudó no sé, a sentir mi respiración, a sentir prácticamente eh, muchas cosas, tanto en los pulmones, de verdad sentía como entraba y salía el aire. Fue, no sé, sentí algo muy bonito. De relajación. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Sí, De efectivamente, relajación. esta actividad, sí, Guillermo, muchísimas gracias. Esta actividad es para que nosotros podamos respirar, ¿verdad? Y sintamos que el aire entra por nuestros pulmones, para que estemos conscientes un poquito y tomemos un descanso. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema. Manejo de emociones ante nuestra nueva normalidad. Primero, pues tenemos que saber, para comprender un poquito este tema, tenemos que saber y tomar en cuenta qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es emoción? ¿Qué es sentimiento? ¿Qué es, pues, inteligencia? Vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional, ¿verdad? Si se fijan, los sentimientos que ustedes mencionaron, miedo, incertidumbre, ansiedad, ¿verdad? Por lo que va a pasar y qué es lo que está pasando, pues, en nuestra sociedad, pues, a nivel global, ¿verdad? Pero, ¿qué es inteligencia emocional? Primero, separemos, pues, estas dos palabras, inteligencia y luego, pues, emocional. Bueno, pues dice que la inteligencia es una habilidad que se define como la capacidad
de resolver problemas, nuevos problemas, ¿verdad? O problemas que nos presentan pues en nuestro pues día a día, ¿verdad? Entonces, la emoción, ¿qué será? La emoción, dicen que son respuestas completas de nuestro organismo hacia estímulos exteriores. Un estímulo puede ser una imagen, una fotografía, palabras, por ejemplo, pues que escuchamos algo, que miramos algo y pues eso nos genera pues una emoción, ¿verdad? Las emociones pues se focalizan más que todo también en nuestro cuerpo. Hay personas que sienten la emoción en el estómago, hay personas que sienten la emoción en la cabeza, inclusive en las rodillas, en los pies y en toda parte del cuerpo, ¿verdad? Eso es completamente normal, ¿verdad? Las emociones más conocidas que nosotros tenemos es miedo, tristeza, la alegría, el disgusto, la sorpresa, la vergüenza y la rabia, el enojo, ¿verdad? Todas esas emociones son las principales, ¿verdad? Y cómo nosotros mostramos que tenemos pues esa emoción. Lo podemos demostrar en nuestro cuerpo, como se mencioné anteriormente, y en la conducta, pues podemos salir riendo, nos podemos reír, podemos llorar y se nos muestra, pues inclusive si sentimos nervios, nos tiembla la voz, empezamos a sudar, nuestra voz se quiebra o hay quienes pues no pueden hablar, ¿verdad? Están estáticos. Ahora bien, teniendo pues estos dos conceptos, la inteligencia emocional. Pues, ¿qué es la inteligencia emocional? Dice que esta consiste en la manera racional de actuar, ¿verdad? Ante las emociones, ¿verdad? Es crear un diálogo entre tus pensamientos y tus emociones. Es saber conocerte, qué es lo que tú estás sintiendo y entra un poquito pues en aceptar esa emoción, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar pues a analizar, a conocernos a nosotros mismos, qué emociones frecuentamos en esta normalidad, ¿verdad? Muchos nos dijeron miedo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando sientes miedo? Unos dijeron tristeza, ¿qué hacemos? ¿Cómo se siente? ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas ante ese miedo, ante esa frustración? Pues hay quienes también se sienten más seguros, pues estando en casa, y cuando es cuestión de salir, cuando realmente es necesario salir, ¿qué sientes en ese momento? Saber identificar tus emociones, ¿verdad? Vamos a hacer esta pregunta, ¿verdad? En forma de... les va a aparecer un cuadrito. ¿Podemos controlar las emociones? Les va a aparecer un cuadrito en pantalla. Nos empiezan a preguntar. Empiezan a darle clic en sí o no. Realmente podemos pues, controlar estas emociones. Ahí estamos escribiendo las preguntas. Pablo dice sí.
Vamos a ver, ahí tenemos, creo que todavía están seleccionando. Faltamos 6 personitas. Vamos a esperar un poquito más. Dice Pablo, sí, lo difícil es controlar los impulsos que generan emociones negativas. Vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, creo que ya terminamos. Bueno, entonces, la mayoría de nosotros pensamos, tenemos 12 personas que dieron un sí y 5 personas que dimos un no. Bueno, ahí vamos a explicar por qué. Vamos a detener las preguntas. Ahí está. Prosigamos. Bueno, entonces, realmente podemos controlar pues estas emociones. La respuesta a esta pregunta, perdón, es no. No podemos controlar las emociones. Las emociones son algo natural porque es una respuesta a nuestro cuerpo ante una situación, ya sea una situación feliz, ya sea una situación de miedo, de angustia, y todo, ¿verdad? Estas emociones no las podemos controlar porque realmente existen. Si nosotros tratamos de controlarnos, ¿verdad? Si tratamos de controlar estas emociones, lo que estamos haciendo principalmente, pongamos un ejemplo de un globo. Cada vez que nosotros controlamos las emociones, el globo se va inflando, ¿verdad? Acá pues a nuestro periodo, pues a nuestro largo de vida, se va inflando este globito, se va inflando. ¿Y qué pasa cuando un globo se infla demasiado? Pues este globo se revienta, estalla, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros podemos perjudicarnos, ya sea en acumular todas estas emociones, en tragarnos inclusive todas estas emociones, todos estos pues sentimientos, ¿verdad? Y en algún momento en algún momento de que nosotros ya no podemos, inclusive trasladamos esta emoción hacia otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la famosa palabra de rematás conmigo, ¿verdad? Entonces, se traslada esta emoción hacia otra persona, objeto, ¿verdad? O animal, ¿verdad? Las personas que tienen una mascota, trasladamos este enojo o este miedo o esta incertidumbre hacia la persona, pues animal u objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, nos trata de emociones, sentimientos, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace, verdad? Estas emociones, ¿cómo? Si no se controlan, entonces, ¿qué se hace? Bueno, la respuesta en sí a esto es de que las emociones se regulan, ¿verdad? Y se regula pues también la forma de actuar, ¿verdad? Ante esta situación y te regulas, ¿verdad? Vamos a saber más adelante cómo se hace esto. Pero sí me gustaría pues explicarles un poquito más acerca de qué es emoción y qué es sentimiento. Entonces dijimos que las emociones pues eran un poco de la reacción ante la situación, ¿verdad? Ante estímulos. Pero entonces, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es una respuesta del cuerpo que elabora mentalmente a partir de la relación de la emoción. Es decir, primero existe la emoción, si la emoción es guardada, ¿verdad? O si la emoción se mantiene en un periodo largo, se acumula y se transforma en un sentimiento, ¿verdad?
Entonces, ¿realmente podemos mantener una emoción por un periodo de tiempo? No, la emoción es fugaz, solo lo podemos sentir en un periodo, mientras el estímulo está. Lo mejor para mantener esta emoción es estimularnos nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos mantener una emoción de alegría, ¿verdad? Tenemos que estimular. Si alegría nos causa una persona, tenemos pues que posiblemente ver fotografías, ahorita nuestra nueva normalidad, hacer videollamadas, que es lo más cercano que nosotros tenemos al contacto social. Hacer videollamadas, de repente si se animan a mandar cartas, por los diferentes métodos, ¿verdad? Que existen, recordar buenos momentos, alimentar esa emoción de alegría y se está convirtiendo en un sentimiento porque se transforma más allá y se mantiene por un largo periodo, ¿verdad? Esa es la forma correcta de que nosotros podemos mantener pues un sentimiento. Esa es la diferencia. Primero es la emoción y luego pues es el sentimiento, ¿verdad? Entonces se preguntarán pues entonces cómo nace pues por ejemplo el sentimiento de odio. Es casi lo mismo, ¿verdad? Solo que sería una emoción pues de enojo, ¿verdad? Se mantiene uno enojado, piensa en cosas malas, probablemente ahorita eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Pensamos cosas malas, pensamos qué va a pasar, la incertidumbre y todo, y se nos acumula todo eso, ¿verdad? Entonces ya empieza el sentimiento y puede caer también en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos daña? Nos puede dañar con dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de cuerpo, dolor de garganta, todo, ¿verdad? Todo nos vamos a focalizar en nuestro cuerpo y eso es como realmente nos está afectando pues en esta situación, ¿verdad? Entonces es importante pues tener una inteligencia emocional. ¿Qué dicen ustedes? Los podemos leer en el chat. ¿Ustedes creen que realmente existe esto pues de la inteligencia emocional, si realmente nos hace bien o cómo se obtiene? La inteligencia emocional se obtiene principalmente pues por medio de la práctica, claro. Toda inteligencia pues se adquiere. Si a ti te gusta pues bailar, se adquiere pues bailando. Si a ti te gusta dibujar, se adquiere pues practicando, dibujando día con día y así pues creas tu inteligencia en el área donde más te desempeñas, ¿verdad? Ingrid dice sí y se puede adquirir. Sí, muy bien Ingrid. La inteligencia emocional se adquiere, se practica, ¿verdad? Poco a poco, porque de la noche pues a la mañana no vamos a tener inteligencia emocional, ¿verdad? Como dice la palabra, que tenemos que practicar para crearnos pues maestros, tenemos que ser maestros de la inteligencia pues, emocional de nuestro propio ser. Edgar dice, sí, es necesario aprender a manejar nuestras emociones. Es necesario aprender a regular pues nuestras emociones. Muchísimas gracias, Edgar. Ingrid dice nuevamente, hay que trabajar en ello. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ya les indicamos nosotros qué es inteligencia emocional, cómo cómo funciona, y ahora pues ustedes estarían preguntando, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo regulamos nosotros estas respuestas, estas emociones, estos, cómo evitamos nosotros precisamente si sentimos un enojo, cómo evitamos nosotros a reaccionar de tal forma? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces, te dejo la palabra, Lisbeth. Gracias, Melissa. Bueno, antes de iniciar, voy a iniciar con una actividad y pues espero su participación. Voy a estar escuchando sus audios o sus comentarios. Esta actividad se llama respuesta a una acusación. Entonces,
un pequeño párrafo de lo que está sucediendo y si alguien quiere aportar cómo podría reaccionar esa persona en esa situación. Entonces dice así, va Pepe muy contento por el parque cuando de repente ve a Rafa viniendo a su encuentro. Rafa tiene una mirada muy rara. Pepe se pregunta qué le estará pasando. Se acerca y se saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. Dice que Pepe le ha hecho quedar muy mal con otros chicos del barrio, que es un amigo que tiene la culpa de todo lo que pasa. Entonces Pepe, ¿cómo reacciona? ¿Quién me... Vamos a habilitar nuevamente los micrófonos para quienes quieran compartir es, qué sintieron o qué solución encontraron con, con nuestro amigo Pepe. encontrar? Elman, Elman Arriaza. compártanos. Adelante, Elman. Lo puedes también escribir en el chat si gustas. Vamos a repetirla nuevamente, Liz, si puedes volver a leerla. Con gusto. Dice, a Pepe muy contento por el parque cuando de repente ve a Rafa viniendo a su encuentro. Rafa tiene una mirada muy rara. Pepe pregunta qué estará pasando. Se acercan y se saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. Dice que Pepe le ha hecho quedar mal con otros chicos del barrio, que es un mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que le pasa. Entonces Pepe, el silencio también es válido. Ahí está, ya escribió Elman. Dice, en caso fuera Pepe, pues intentaría calmar la situación, hablar sobre la situación y buscar aclarar la razón de su disgusto. Sí, sí, efectivamente es muy válida tu respuesta, Elman. Todos nosotros tenemos diferentes formas de interpretar, de comprender, el conocer lo que está pasando en ese momento. Pero muchas veces no podemos evitar esas emociones, ya sea una tristeza, de enfado, de frustración o de rabia. Pero sí tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos del cómo poder regularla. Y por eso vamos a aprender cómo poder regular nuestras emociones. Entonces, hay 4 habilidades básicas que podemos adquirir para, para regular nuestras emociones. La primera es la percepción, evaluación y expresión de nuestras emociones. Esta habilidad nos va a permitir el poder identificar qué es lo que nos está pasando, qué está pasando con nuestro estado de ánimo, qué sensaciones físicas tenemos en este momento, sobre todo el que nos puede conllevar a esta situación. Todos nosotros tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, habrán personas que necesitan necesidad física, por ejemplo, comida, sueño, descanso, pero si no las cubrimos, de repente se nos puede envolver una irritabilidad
un desasosiego o una apatía. Otros tal vez necesitarán seguridad, seguridad de familia, de trabajo, de casa, de salud. Y si no lo tenemos, ahí empiezan todos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra desconfianza. Y otros me dirán, afiliación. ¿Qué es afiliación? El amor, la amistad, la pertenencia. Y si no contamos con ellas, si no las fortalecemos, pues ahí es donde nosotros nos podemos sentir solos, tristes o hasta incluso con esa sensación de sentirnos diferentes con otras personas. El reconocernos, el saber que somos únicos, el Dios de nosotros, el saber que somos esa validación que nosotros mismos nos tenemos que dar y si no la cubrimos puede tornar a una invisibilidad y hasta incluso hasta de nosotros mismos, una inferioridad o el sentirnos rechazados o rechazarnos nosotros mismos. Entonces, el poder identificar no solo quiere decir, lo que siento en este momento es tristeza, no, es aprender a observar qué pasa en nuestro entorno y qué pasa con nosotros en ese momento preciso. Para, para poder conllevar una solución o por lo menos de qué forma poder accionar. La segunda es la asimilación o la facilitación emocional. Esta nos permite reconocer un proceso en el que nosotros podamos tomar decisiones, tomar ese rol, estar en el aquí, en el ahora, de qué necesito yo, qué necesito con mi pareja, qué necesito con mi familia, qué necesito con mis amigos. El poder reconocer esa causa, esa denotación, eso que nos activa o nos reactiva a algún estímulo de respuesta que nos pueda brindar la otra persona. La comprensión y el análisis de las emociones. Esto implica en que muchas veces nosotros etiquetamos de forma incorrecta nuestras emociones. Por ejemplo, podemos decir, me siento deprimida, pero realmente la depresión es un estado que nos incapacita totalmente y es tan fuerte que tal vez muchas veces no solo vamos a poder salir nosotros mismos, vamos a necesitar de un profesional. El saber etiquetar también nos da como esa apertura de poder, como dijo Melissa, de ir discerniendo las causas, porque muchas veces nosotros mismos vamos acumulando, porque tal vez lo reprimimos, porque tal vez no lo queremos expresar o tal vez decimos no es el momento oportuno y ya nunca decimos nada. La cuarta es la regulación emocional, que es como la más importante. Ya dijimos que el identificar, el observar, el reconocer, el etiquetar. Entonces nuestra regulación nos hace unas personas conscientes de lo que nos está ocurriendo en este momento. Muchas veces nosotros no vamos a tener una respuesta ante la situación que estemos pasando. No podemos predecir un futuro, más que estar batallando, como diría alguien, todos estamos en este mismo barco, haciendo lo mejor que podemos y conllevándolo lo mejor que se puede. Estamos dando en este momento con crisis de trabajo, con sobrecargas en el área familiar, que tareas de nuestros hijos, etcétera. Entonces, esta regulación nos va a permitir estar como un poco más abiertos a los sentimientos positivos y a los sentimientos negativos, porque estos nos moderan de cierta forma, porque todas las emociones, positivas o negativas, no es bueno como etiquetar y decir, es que siento esta emoción negativa. No, la estamos sobre etiquetando y esto hace que nosotros no nos superemos. Bueno, y para eso,
decir algo? Bueno, entonces sí. Para ello, como muchos ya conocerán la técnica del semáforo, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, si quieren me comentan, han sentido que van como en un piloto automático, en el que solo nos levantamos, nos cepillamos, desayunamos, trabajamos, somos amas de casa, somos maestras, educamos a nuestros hijos, los cambiamos. Hay cantidad de actividades que hacemos a lo largo del día y no nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando con nosotros en este momento? No es que no tenga el tiempo, sino que muchas veces nos olvidamos del poder observar y sobre todo del poder observarnos y el poder observar a nuestro entorno. Entonces, esta técnica, pues, es el semáforo, prácticamente vamos en nuestro piloto automático y cuando miramos todos esos sentimientos de rabia, de enojo, eh, de impulso, decimos, es momento de parar, es momento de poder respirar a minutos, tomar ese aire, contar hasta 10, diría alguien por ahí, y el poder identificar qué está pasando con nosotros, el poder observarnos. El amarillo, pues es el pensar, el poder reflexionar en dónde estoy sintiendo yo mi emoción o mi sentimiento. ¿Cuál sería la mejor manera de poder o conllevar el estímulo que estoy persistiendo en este momento? Porque muchas veces nuestras reacciones ante una respuesta negativa, ante una acción negativa, es la acumulación de un montón de emociones que a lo largo del día nos pueden ocurrir. Y el verde es el poder activarnos, el poder solucionar, el poder hacer libre nuestras emociones, el poder expresarlas, el poder decir, me siento enojado por esta y esta y esta situación. La estoy validando, la estoy reconociendo, la estoy nombrando y estoy comunicándome con la persona con la que tengo el percance o la situación para poder solucionar. Porque recuérdense que nosotros estamos formados de vínculos. Necesitamos vínculos con nuestra pareja, vínculos con nuestra familia, vínculos con nuestros amigos. Todos somos parte de un vínculo. Pareciera fácil decirles yo todo esto y que ustedes digan, sí, es fácil decirlo, pero hacerlo es muy distinto. Quizás no tengo todas las habilidades, pero para ello es necesario fomentarlo, trabajar en ello, como dijo Ingrid, el hacerlo un hábito, el hacer que nuestras actividades ya no sean como un piloto automático, sino el buscar actividades alternas que nos motiven, porque nuestros sentimientos y emociones son una motivación. Todos ellos tienen un para qué en nuestra vida, solo debemos de encontrar el cómo. Entonces, les quiero dejar 5 pasitos, así como la mano es bonita, para que los puedan recordar. La primera es el poder reconocer esa emoción. Inmediatamente, cuando nosotros activamos, por ejemplo, como decía Pablo, es difícil controlar esos impulsos, sí, pero en ese momento en que nosotros estamos en ese impulso, tomarnos un segundo para respirar y saber que tal vez es un momento en el que podamos hablar, pero sí lo debemos de retomar, debemos observar qué es lo que nos está ocurriendo, debemos observar qué es lo que nos produce en nuestro cuerpo para poder hablarlo, poder sentirlo y no actuar de una forma. La segunda, el estar natural, porque muchas veces no se sabe qué pasa
a mí me ha pasado de que este día me va mal, ya no, no lo siento bonito. Y casualmente todo el día se empeoró y todo el día me fue mal. Ese día estuvo mal. Entonces, muchas veces nosotros mismos clasificamos esas emociones y las hacemos que así sucedan. Y, hay una frase bien bonita que dice, las personas no son las que hacen las cosas, malas o buenas. Las personas hacen cosas, somos nosotros los que elegimos cómo interpretar o manejar esa situación. La tercera es el expandir nuestro diccionario emocional. Es el poder ayudar a reconocer, saber que todas nuestras emociones pueden ser transitorias, todo depende de cómo nosotros lo vayamos a interpretar, de la reacción y sobre todo de cómo lo vamos a observar, del cómo vamos a trabajar. El ser empáticos creo que es como lo más asertivo acá, porque nos permite no solo estar en nuestros zapatos, sino que ponernos en los zapatos del otro. El cuarto es el reconocer cómo nos comunicamos, porque por ejemplo yo les puedo decir, el día de hoy me siento muy feliz al brindar este taller. Mi expresión no verbal no está diciendo lo mismo. Y muchas veces, si nos hacen una cara, si nos ash, o algo así, nosotros ya nos creemos y nos bajón automáticamente y muchas veces no quiere eso. Y la quinta es el poder gestionar todos nuestros pensamientos, positivos y negativos. Recordemos que nosotros somos, o sea, somos personas pensantes y pensamos un montón, son alrededor de 160,000 pensamientos al día y tenemos que discernir entre los disruptivos y los que sí queremos tener en este momento, los que sí nos corresponden, los que sí podemos afrontar, de llevarle solución y al no, a lo que no podemos predecir un futuro que aún es incierto. Entonces, reconocer, evitar clasificar, expandir nuestro diccionario de emociones, el reconocer cómo nos comunicamos y el gestionar nuestros pensamientos es la clave, porque nuestros pensamientos son un banco lo que cuentas que es como un banco de información. Somos nosotros quienes elegimos cómo actuamos ante ese banco de información. Y por último, es la siguiente técnica que se llama el árbol de tus logros, de tus cualidades. Como ya hemos dicho, quizás, ¿qué dirán? Un árbol. Lo pueden dibujar, lo pueden pintar, pueden hacer con el árbol lo que quieran, lo pueden llevar en su mente, pero siempre recordemos, en esta técnica consiste en dibujar nuestro árbol, en decorarlo, sobre todo, y lo más importante es el poder identificar y tocar todas nuestras cualidades y nuestros logros. Y no necesariamente unos logros de carrera o de vida profesional o cosas así, sino que cosas más sencillas, porque todos a lo largo de nuestro diario vivir o nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles y todos tenemos diferentes formas y herramientas para afrontarlas. Entonces, las pequeñas cosas se nos hacen grandes. Gracias, Jacqueline. Sí, esta técnica es el recordar, hoy me levanté, hoy agradecí y ese es un logro para mí. Hoy estoy dándole comida a mi familia, hoy estoy estudiando, hoy estoy viendo la vida, disfrutándola. Y yo creo que ese es el mérito más grande que todos hemos podido ver, una oportunidad de estar con la familia, de estar protegidos y sobre todo, eh, quizás nuestras emociones son nuestra motivación, son las que nos cuidan. El sentir miedo tal vez es el que nos protege de esa incertidumbre del que voy a salir de casa, pero me voy a contagiar. Entonces me protejo y muchas veces
personas que no sienten esas emociones o miedos o incertidumbre o lo que sea, son las que primero se contagian. Entonces, espero que les haya gustado. No sé qué piensan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ahorita vamos a volver a habilitar nuestros micrófonos para los que nos quieran compartir qué es lo que pensaron de este tema, qué es lo que piensan, cómo les pareció, si nos pueden de repente pues contar alguna experiencia de los que les haya pasado, ¿verdad? Cómo se sienten ahorita, cuáles son las emociones que tenemos ahorita pues cuando estamos pues en nuestra casa o cuando salimos. Alguien que nos pueda compartir, está su micrófono habilitado, también el video si quieren compartir en donde están. Pablo, adelante Pablo. Sí, buenos días. Yo quisiera compartir alguna experiencia así rapidito con el manejo de emociones, que yo me di cuenta que utilizaron una actividad al principio basándose en la respiración y están Sí. utilizando unos cánticos budistas se llama mantra. Para la respiración es muy importante concentrarse en todo el cuerpo también y así lograr tener conciencia de él. Por eso al principio decía que tal vez sí es posible controlar algunas emociones si uno es consciente de que están brotando en uno. Entonces, algunas de las prácticas de meditación también enseña esto de la no mente no tener presente algunas de las emociones que están surgiendo, sino solo ser un observador. Entonces, me llama la atención también el último comentario que hicieron acerca de las personas que se protegen con el COVID, que sienten cierto nivel de estrés y ansiedad por esto y por eso se protegen y las otras personas no y se contagian. Pues bueno, yo creo que es importante también ver que al haber una amenaza o un factor estresante, surge una emoción como un producto del factor estresante, por lo cual las personas se cuidan más. Entonces, solo quería compartir esta anotación y muy buena la presentación. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Qué bueno que Muchísimas gracias bien. Pablo. Sí, efectivamente, la respiración es muy importante para poder regularnos, pues no controlar nuestras emociones, sino que tal vez regularnos, ¿verdad? Y tratar pues de aceptar qué es lo que estamos sintiendo pues en ese momento, ya que si sentimos enojo, miedo, pues es válido darle esa validez, como dice Liz, darle esa validez y aceptar tu emoción, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros generamos conciencia en nosotros mismos y ya como la técnica de semáforo, ¿verdad? Entonces nos detenemos y en el estado, pues en el color amarillo pensamos cómo podemos reaccionar pues a esa situación y en el verde pues ya procedemos a realizar las cosas, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. También dice Jacqueline, qué bonita técnica. Dice Michelle, dice muy bonita actividad. Ingrid dice, muy buena información. Dice Michelle Guerra, me pareció muy bonito el taller. Bueno, muchísimas gracias. Que les haya pues gustado, ¿verdad? Y escuchado y darnos una hora de su tiempo para poder expandir pues nuestros conocimientos, ¿verdad? Elman dice, Sí, excelentes actividades. gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, pues para culminar, también queremos terminar con un poquito de humor, ¿verdad, Melissa? Pues la Sí, vida así es. no podemos tomar también hay que llevar el humor, sino que queda. Entonces, Melissa, Bueno, aquí les traemos
un chiste. Dice la señorita acá, dividamos las tareas, Vichy. Entonces Vichy le responde, dale, vos pones el amor y yo la crisis. Vamos a poner pues el sentimiento hacia los demás, el amor, y él solito se va a quedar con su crisis. Bueno, entonces vamos a mandarles un pequeño formulario, ¿verdad? Este taller pues tiene un diploma que se les va a hacer llegar. Llenamos nuestros datos, les pedimos su nombre, su apellido, ¿verdad? Los que quieran, y su correo electrónico, en donde les estará llegando esta información. Ahí se los dejé en el chat. Alguien más pues que nos quiera compartir, ¿verdad? Nuestras experiencias, cómo les pareció. Ahí les gustaron el chiste, que me alegro, muy bonito. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Puede ser también en el chat, si no podemos elegir. Manejo de Pablo pregunta, ¿cuál? Manejo de emociones ante la nueva normalidad, Pablo. Aquí vamos a escoger a alguien de los participantes a que nos comente un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí está Ingrid. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu participación. ¿Puedes hablarnos, por favor? Gracias Melissa y Lisbeth. Primero, felicitarlas por la información. Muy bonito taller, excelente, nos dieron unas herramientas para poder trabajar, sobre todo que es un tema del manejo de las emociones ante la nueva normalidad. Yo creo que todos estamos pasando por diferentes etapas de emociones. Hay quienes les ha afectado más el encierro, hay quienes les afecta el estar desde teletrabajo, ¿verdad? Desde casa. En los niños, ¿verdad? Los hijos ya no ir al colegio, están manejando un tema de emociones bastante fuerte. Entonces, considero que estas herramientas que ustedes nos han dado son muy de acorde a la situación que estamos viviendo, y no solo a nivel Guatemala, sino que a nivel mundial, que ya la metodología cambió, ¿verdad? La metodología de estudiar, la metodología de trabajar, ya todo fue un cambio total al cual no estábamos preparados, y lo primero que se pronuncian son los estados emocionales. Entonces, pues únicamente agradecerle, nos dieron muy buenas herramientas, felicitaciones por el taller y muchas gracias. Muy, muy enriquecedor esta hora de taller. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias, Ingrid, por tu comentario. Sí, efectivamente, lo primero que se habla pues son las emociones, ¿verdad? Y pues, como le decimos, acepten pues estas emociones, porque son algo natural que nosotros tenemos. Entonces las tenemos que aceptar, y la práctica hace al maestro, ¿verdad? Ver de qué manera podemos reaccionar conductualmente pues ante estas emociones, ¿verdad? Y recuerden pues que las emociones son naturales, y de estas técnicas hay mucho más, ¿verdad? Tenemos que llenarnos de ver cómo podemos manejar pues estas emociones, ¿verdad? Y les quiero compartir de último cómo mantenemos, si queremos fomentar la alegría, ¿verdad? Cómo mantenemos pues este sentimiento pues de la felicidad, que se convierta pues en alegría, ¿verdad? Primero pues podemos buscar estímulos, como les dijimos hace un momento, tenemos que buscar esos estímulos que nos mantenga felices, ¿verdad? Recordando a personas
a seres queridos, buenos tiempos, tal vez fotografías, estarse pues comunicados, ¿verdad? Ingrid, nuevamente, adelante, por favor. Levantaste la mano. No, perdón, ya no la bajé, mil disculpas. No. Muy bien, gracias. Vamos a leer aquí un poquito del chat. ¿Sí? ¿Sí? Liz, ¿quieres leer los chats? Sí. Va, Carolina Noriega, gracias por tomarse el tiempo para repasar estos talleres, para preparar estos talleres, perdón, que nos ayudan y nos sentimos tan identificados con estas emociones por la situación que actualmente estamos atravesando. Dios las bendiga. Elman Arriaza nos dice, enriquecedor del taller, ayuda bastante en saber cómo regarlas y así saber cómo actuar en las diferentes situaciones esta nueva normalidad. Muchas gracias por el tiempo y muy buena info. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí les estaremos enviando sus diplomas, ¿verdad? En este transcurso del día o en este fin de semana, ¿verdad? Para que los tengan y pues los guarden y se recuerden pues de tan bonito momento que nos hicieron pasar a nosotras también. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que todo esto les haya servido, ¿verdad? Y los hayan pues guardado en su corazón y que nos recordemos cada vez cómo pasar pues esta situación en la que todos estamos pasando. Muchísimas gracias por asistir. Pasen un feliz día. Feliz día. Vamos a leer los últimos chats. Dice Walter, muchas gracias por tomarse el tiempo para desarrollar estos temas tan importantes que nos ayudan en todos los ámbitos ante esta nueva normalidad. Muchísimas gracias, Walter. Wendy dice, gracias por regalarnos su tiempo y por este taller. Muy bonito, compañeras. Muchísimas gracias, Wendy. Stephanie dice, gracias por aportar conocimientos. A ustedes muchísimas gracias también. Ingrid Cali dice, excelente información, felicidades. Ingrid dice, felicidades, buen taller. Muchísimas gracias, feliz día, nos vemos pues hasta la próxima.